Bueno, ahí estamos grabando nuevamente. Entonces, pues en esta segunda parte lo que vamos a revisar es un poco todos aquellos equipos asociados al manejo de materiales, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una idea. Posteriormente les voy a subir ahí algunos videos dentro de los que ya subimos, ¿verdad? De la parte de almacenamiento. Ahí ustedes pueden ver diferentes dispositivos eh, electromecánicos, ¿verdad? Automatizados, ¿verdad? Hidráulicos, etcétera, que nos ayudan a poder realizar ciertas operaciones de manejo de materiales, ¿verdad? Entonces, básicamente los podemos clasificar en esto, ¿verdad? Contenedores y equipo unificador, ¿verdad? Equipo para transporte de materiales, almacenamiento y recuperación, y el equipo para recopilación y comunicación de datos, ¿verdad? Ahí vamos a ver un poco esto de los RFID y todas esas tecnologías que ocupamos para poder marcar e identificar el producto, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos equipos que se ocupan para el manejo de la información, ¿verdad? Comunicación de documentos, identificación automática, como las handheld, que están bastante ya introducidas en el mercado laboral, ¿verdad? Que son unas como calculadorcitas con unos sensores, ¿verdad? Que permiten tener toda la información del producto, ¿verdad? Sin tener que andar con el montón de hojas o el montón de documentos para poder hacer todo ese tipo de análisis ahí en el puesto de bodega, ¿verdad? O donde se tengan almacenados los materiales, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco de esto. En el caso de los contenedores, pues ya habíamos hablado, ¿verdad? En la unidad anterior de lo que eran los pallets, ¿verdad? Y sus diferentes dimensiones, pero podemos tener otro tipo de recursos, ¿verdad? De contenedores para el tipo de elementos que vamos a ocupar. Por ejemplo, estos, ¿verdad? Son ocupados en industria textil bastante para el movimiento de telas, ahí se descarga la tela. Eh, cada bloquecito de esos, por ejemplo, de estos pequeños, llevan 500 libras de tela, ¿verdad? Y estos más grandecitos llevan entre 1000 y 1200 libras. Entonces, eh, imagínense mover 1200 libras de tela, ¿verdad? A pata, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, en estas contenedores, la tela ya puede ir desplegada, ¿verdad? Y fácil para poder introducirse al otro proceso en el que vayan a entrar. Otro tipo de contenedores de este tipo, ¿verdad? Que probablemente son movidos con carretillas o cualquier otra cosa, puede ser para movimiento de líquidos, de semisólidos, etcétera, ¿verdad? Y así tenemos diferentes dispositivos o diferentes contenedores, ¿verdad? Que nos sirven para el almacenamiento, ya sea temporal para el tráfico, ¿verdad? De este tipo de productos, ¿verdad? Que cada uno pues va a tener sus requerimientos. Tenemos los unificadores también, que estos unificadores pues a lo que nos ayudan pueden ser tan manuales como el que tiene el señor aquí, ¿verdad? Que lo único que hacen es insertar el rollo de plástico, ¿verdad? Y entonces empezar a forrar manualmente dándole vueltas, o puede ser un dispositivo ya eléctrico, ¿verdad? Donde hay un plato giratorio donde se coloca la carga y tenemos aquí el dispensador del plástico donde empezamos a enrollarlo, ¿verdad? Tenemos otro tipo de unificadores, por ejemplo, esos que ya involucran rodillos o bandas transportadoras y que de acuerdo a ciertos sensores, ¿verdad? Ellos ya detectan cuando la carga llega, tiene las dimensiones correctas que se esperan, entonces automáticamente a través de dispositivos electrónicos, ¿verdad? Mecatrónicos, pues ya ellos generan el flejado del producto, ¿verdad? Y los sensores detectan que esto se haya realizado de la mejor manera posible. Brazos mecánicos, por ejemplo, que nos ayudan para poder hacer esta unificación de carga también.
Como contenedores, por ejemplo, podemos tener también ya a gran escala estos que ocupamos pues para el almacenamiento, ya sea de materias primas, ¿verdad? O de productos a despachar, ¿verdad? Y que si nosotros tenemos la necesidad de almacenarlos así por espacio en las bodegas, pueden quedar en un patio, ¿verdad? De almacenamiento donde ya se tengan los contenedores listos para el despacho, ya se haya preparado el producto y se tenga solo a la espera eh, de ser cargado a los transportes respectivos, ¿verdad? Hablamos también de bandas transportadoras, ¿verdad? En sus diferentes estilos. Ahí vamos a ver que se pueden hacer maravillas con esto en uno de los videos que veíamos ahí de almacenes no me acuerdo el nombre del proveedor, pero era un proveedor alemán de sistemas de almacenamiento automatizados, ¿verdad? Que se veían casi que como que fueran carreteras, ¿verdad? Pasaba una por encima, otra abajo, de ahí daban vueltas por aquí, toda la cosa. Entonces, todos estos sistemas se pueden diseñar, ¿verdad? Y dependiendo de cuánto le metamos a esto, así podemos ahorrar mucho tiempo, ¿verdad? En el flujo de estos materiales. Por otra parte, tenemos otra serie de bandas transportadoras, ¿verdad? Que pueden ser un poco más eh, mecánicas, ¿verdad? Que no requieran de electricidad, no requieran de ningún tipo de flujo energético, sino que simple y sencillamente lo que hablábamos, ¿verdad? Por gravedad, de repente vamos disminuyendo niveles y vamos haciendo que la carga se mueva de un nivel superior a un nivel inferior, ¿verdad? Solo con un empujoncito, ¿verdad? Con colocarlo si ya tiene algún tipo de desnivel, etcétera. Entonces van a ver ahí, vamos a subir un par de videos donde ustedes van a poder ver que los flujos de materiales, ¿verdad? Son bien peculiares, ¿verdad? No, aún uno no se imagina que los movimientos sean así, ¿verdad? Porque simple y sencillamente se les da un empujoncito y la carga empieza a deambular por toda la banda transportadora, ¿verdad? Hay un montón de tipos de bandas transportadoras, unas incluso que pueden comprimirse, ¿verdad? Son a través de empalmes de aluminio y entonces se comprimen, son bien pequeñas, ¿verdad? Pero que ya al estirarlas pueden abarcar grandes distancias y nos ayudan a eliminar esos flujos en los que probablemente tendríamos que estar moviéndonos con un equipo de manejo de carga y que a través de este tipo de bandas transportadoras lo podemos hacer únicamente depositando la carga en ella y dándole movimiento, ¿verdad? Y ya ella sola llega al destino que se espera. ¿Verdad? Vehículos industriales automatizados, ¿verdad? Como los que veíamos también en esos videos donde hay ya cierta infraestructura hecha para que los movimientos de estas cargas se puedan dar desde y hacia los lugares que nosotros hemos planificado, ¿verdad? Monorrieles electrificados, ¿verdad? Automatizados, como lo vemos ahí. Vehículos de transferencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos los rieles, ¿verdad? Ahí las bandas por donde se van transportando, pero hay ciertos dispositivos que se mueven en esos rieles y que están ya programados para hacer el movimiento como tal. Por otra parte, vehículos guiados, automatizados, ¿verdad? Hay unos sensores, por ejemplo, está ¿cómo es que se llama? El caso de Amazon, y por ahí lo vamos a ver ese video, donde en el caso de Amazon tiene una serie de robotitos que se encargan de mover las cargas, ¿verdad? Y ya están, tienen cierto código de barras o cierto dispositivo que nos ayuda para poder identificarlas y que entonces cada robot vaya y se ubique y busque esa posición y las mueva hacia donde tienen que ir. Entonces igual hay otros tipos de carritos como estos, por ejemplo, ¿verdad? Que están diseñados para ir de un área a otra, ¿verdad? Donde tenemos los vagones ahí donde se lleva el material. El básico, ¿verdad? Indispensable montacargas, ¿verdad? De diferentes capacidades, de diferentes estilos. Por ejemplo, tenemos estos que son
un poco más compactos, ¿verdad? Pero tenemos los montacargas normales que son bastante grandes, ¿verdad? Que manejan 2, 3, 4 toneladas, ¿verdad? Para mover cargas bastante fuertes, estas que se ocupan solo para descargas de pallets que muchas veces no tienen un peso demasiado alto, pero que nos permite disminuir el espacio entre los pasillos de los lugares de almacenamiento y acceder a alturas bastante elevadas, ¿verdad? Entonces nos presentan ese tipo de facilidad. Aquí tenemos lo que hablábamos, los diferentes tipos de montacargas, ¿verdad? Montacargas más robustos, ¿verdad? Para movimientos de pesos más grandes, hasta 4 toneladas, creo que, no sé si hay más grandes todavía, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de 4.000 libras que son considerables, ¿verdad? Algunos montacargas que son eléctricos, pero la activación en sí de las funciones, pero los movemos de forma manual con estas palancas que tienen aquí. Entonces es como que ande llevando un montacargas de los manuales, ¿vea? De los mecánicos, esos diablitos que le llaman, pero ya con funciones de elevación y con funciones de posicionamiento, ¿verdad? Entonces es mucho más útil. Por otra parte, el uso de grúas, ¿verdad? Grúas, tecles, ¿verdad? Conocidos para mover cargas bastante pesadas, ¿verdad? En los tecles podemos tener tecles hasta de 2, 3 toneladas, si mal no me equivoco. Entonces es algo que facilita bastante el movimiento de cargas pesadas, pero tenemos que tener la infraestructura ya diseñada, ¿verdad? Para el movimiento de ese tipo de dispositivos en el área donde los vamos a ocupar. Entonces esto nos puede servir, por ejemplo, los que trabajan en el área automotriz, eh, ocupan bastante este tipo de dispositivos porque las piezas que se mueven son extremadamente pesadas y eso permite que una persona cualquiera pueda hacer el levantamiento de esa carga, ¿verdad? Sin tener que complicarse tanto, ¿verdad? Ahí como se ve, pues hay otro tipo de grúas ya un poco más sofisticadas, un poco para material más pesado, ¿verdad? En industrias que manejan materiales y productos más robustos, ¿verdad? Y por último, pues entramos en la parte de almacenamiento, que de esto ya habíamos visto bastante, vea el tipo de almacenamiento que nosotros vamos a ocupar. Ahí no habíamos hablado, por ejemplo, de estos anaqueles para cargas unitarias pequeñas, ¿verdad? Que también las podemos ocupar, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo son para almacenes intermedios, ¿verdad? De productos intermedios que todavía están en proceso de fabricación o para, por ejemplo, almacenes de mantenimiento, de repuestos, de otro tipo de insumos más pequeños, pues nos pueden servir de este tipo. Y de ahí las acomodaciones que habíamos visto, ¿verdad? El piso, ¿verdad? Con algún tipo de estructuras que ayuden a apilar, con anaqueles, ¿verdad? Ya sea de profundidad simple, profundidad doble o drive-in, drive-thru, como los que tenemos acá, ¿verdad? Y las diferentes combinaciones de almacenamiento que tengamos, ¿verdad? Entonces, básicamente estos son los elementos que nos ayudan a poder armar y diseñar un buen flujo de materiales, ¿verdad? Entonces, les voy a subir por ahí unos cuantos videos para que ustedes puedan ver ya en uso todo este tipo de herramientas que estamos viendo por acá, ¿verdad? Y que puedan entender cómo funciona el flujo. Así es que, bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto, algo que quieran comentar, alguna observación. Nada más un comentario. Usted mencionaba que en la industria automotriz se utilizaban, ¿verdad?, las máquinas y bueno, me da curiosidad porque sí se ve de que incluso están a veces sentados como en lo alto y van moviendo, solo empujan como la grúa y esa va cargando hasta partes de chasis de motor. ¿Va? Se ve bastante, bastante interesante. Sí, correcto. De hecho, pues en ese tipo de industrias, lo que han logrado entender ellos es que, bueno, desde que venimos desde Ford, ¿verdad? Que empezó a trabajar ya con la producción en serie y todo eso,
pues ya ellos han entendido de que la interacción de la persona en el área, ¿vea? Es más para detalles. ¿Vea? Si se fijan en las líneas de montaje de esos automóviles, eh, la mayoría de la parte gruesa de todo lo que es el chasis y todas las partes mecánicas que van en el auto la realizan máquinas, ¿verdad? Porque ya entendieron, o sea, ya llegamos al entendimiento en que no tiene sentido que la gente esté pretendiendo maniobrar ese tipo de piezas, ¿verdad? Cuando realmente no tenemos la capacidad, dependemos de una máquina. Entonces, esas partes se dejan para ese tipo de dispositivos electrónicos que manejan cargas mucho más pesadas de las que puede manejar un grupo de personas, ¿verdad? Y entonces ya las personas, si se fijan, por ahí les voy a subir un video de eso, que ustedes ven a la gente que solo entra a atornillar, ¿verdad? Y ya con herramientas eléctricas, ve ahí rapidito, ahí a atornillar todo, a pegar, ver que todo quede bien, echarle pegamento, aquí, allá va, chivo, ya terminamos, siguiente etapa. ¿Ya? Pero todo lo pesado se deja para equipo mecanizado, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien importante, claro, muchas veces, por ejemplo, si estamos hablando de las MIPIMES, ¿verdad? Va a ser bien difícil a veces pedirles que tengan la capacidad de invertir en ese tipo de equipo. ¿Ve? Entonces, por eso seguimos realizando muchas actividades de forma manual. Pero uno de los principios de los que veíamos ahí, en la medida en que podemos automatizar todo, vemos el impacto económico que eso puede tener. Y muchas veces las empresas no migran hacia ello, no porque no tengan el capital a veces o porque no puedan hacer una inversión, ¿verdad? Y todo, pero simple y sencillamente no justifican adecuadamente estos proyectos, ¿verdad? Y entonces no les hacen ver la cantidad de dinero que está detrás de un manejo de materiales de forma manual y mal diseñado muchas veces y que lleva muchas complicaciones y todo el dinero que ellos van a estar perdiendo o que se pueden economizar al migrar hacia un sistema ya más automatizado. ¿Verdad? Entonces, sí es importante que nosotros entendamos el costo que esto genera para poder plantear soluciones que estén dentro del alcance de las posibilidades del dueño, pues, de la empresa, ¿verdad? Pero que nos permitan llevar a la operación al siguiente paso, ¿verdad? Así es que no sé si tienen alguna otra duda, algún otro comentario respecto a eso. Por ejemplo, aquí voy a tratar de buscarles ahí un par de videos también. No hemos visto la interacción de lo que les comentaba, ¿vea? El flujo a través de tuberías, de canaletas, de cualquier otro tipo de dispositivos que nos permita mover materiales como los que ustedes tienen, ¿vea? En el caso ahorita estamos como enfocados en la parte sólida, ¿vea? Donde movemos unidades, movemos piezas, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando movemos líquidos, cuando movemos gases, cuando movemos semisólidos, ¿verdad? Cuando movemos otro tipo de materiales que eh, requieren de otro tipo de infraestructura, de otro tipo de equipo, ¿verdad? Para poder hacer estos movimientos. Así es que bueno, si no tienen alguna otra duda, alguna otra consulta, estamos llegando hasta acá con esta sesión. La otra semana pues vamos a seguir desarrollando este tema, vamos a ver un poquito más de cuestiones al respecto, vamos a ver unos métodos por ahí también, la carta desde Asia y el CARDAR para poder ver tener una forma numérica de justificar la distribución o la redistribución de las áreas en función de economizar el flujo de materiales. Entonces ahí lo vamos a poder ver. Muchas de esas herramientas que vamos a ver se ocupan también para el diseño de las oficinas. Vea, si se fijan en el proyecto, originalmente habíamos planteado ocupar una de esas herramientas, pero a mi punto de vista,
aplican más otras, ¿verdad? Como yo les comentaba en el momento, aplica más que podamos hacer un diagrama de relaciones para entender el flujo dentro del área de producción, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros no tenemos plantas de tamaño abismal, ¿verdad? Donde el área de corte o el área de recepción de materiales va a estar a 100 metros o a 40, 50 metros de aquella otra área, ¿verdad? Por lo general las plantas de nosotros son relativamente pequeñas, pero hay plantas que son un monstruo, pues, o sea, para desplazarme de un lugar a otro lo hacemos en carritos, pues, y eso no lo vemos acá, son contadas las plantas que son de esa magnitud, entonces, eh, por ello es que tal vez para el diseño de áreas de producción que nosotros estamos aplicando aquí a la realidad, no tiene mucho sentido el poder ocupar este tipo de herramientas, pero cuando ya las dimensiones se escalan y son bastante grandes en las plantas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un amigo que recién se acaba de ubicar ahí en Estados Unidos y está trabajando en una planta de Goodyear, de los neumáticos, ¿verdad? Entonces me dice, mira aquí, o sea, estás hablando de 200, 300 metros de planta, me dice, entonces ahí sí ya es otra cosa, pues, o sea, necesitamos para hacer un movimiento o para mover materiales de un lugar a otro, ya necesitamos considerar esas distancias porque estamos hablando de probablemente 15, 20 metros entre áreas que fácilmente se lo van a echar y que implica un tiempo significativo, ¿verdad? En la operación. Así es que sí vamos a ver esas herramientas que también son aplicables, como les digo, a la parte de producción, pero que considero que para lo que nosotros estamos diseñando ahorita, hay otras herramientas que nos funcionan mejor. Pero sí vamos a ver la aplicación de eso también para definir áreas de producción, ¿verdad? Para que ustedes entiendan cómo eso puede ir relacionado ahí. Así es que bueno, si no tenemos más acá, pues les agradezco muchísimo por su participación, ¿verdad? Cualquier consulta, pues ahí estoy a la orden, las instructoras también tienen un casito por ahí, así es que cualquier cuestión, creo que por ahí tenía una consulta, ya les voy a responder por ahí a la brevedad posible para que podamos ir desarrollando eso, ¿verdad? Recordándoles de eso, tienen hasta el miércoles para poder desarrollarlo, así que todavía hay chance ahí de que vayan a tiempo y despacio desarrollando ese casito. Estamos tratando de poner evaluaciones que tengan ya un sentido más crítico, ¿verdad? Ya no solo de ir a aplicar un método, sino que ya de entrar en la parte que les corresponde a ustedes, ¿ya? Tomar decisiones acertadas sobre qué hacer, ¿ya? Así es que sí vamos a revisar eso y pues continuamos la otra semana con este tema. Así es que les agradezco mucho y que tengan un feliz fin de semana.